Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy nos acompaña Diego Sánchez de la Cruz, que es un querido amigo y con quien vamos a aprovechar para hablar acerca de las posibilidades que la regulación inteligente ofrece, así como también de las reformas del libre mercado que Diego analiza en su más reciente libro. Diego es uno de los analistas económicos más influyentes de España, es también director del Foro Regulación Inteligente e investigador asociado del Instituto de Estudios Económicos. También es profesor universitario en varias casas de altos estudios. Escribe a diario en Libre Mercado y colabora frecuentemente con diferentes medios de prensa, radio y televisión. Su último libro se titula Liberalismo a la madrileña. En redes pueden encontrarlo en Twitter y en la web del Foro Regulación Inteligente. A todo voy a dejar los links correspondientes en la descripción del episodio, también al libro de Diego para que puedan comprarlo. Diego, bienvenido a Sí. Muy buenas, Federico. Muchas gracias por tu presentación, por la invitación y con muchas ganas de hablar contigo y que nos puedan escuchar todos tus oyentes. Bueno, muchas gracias a vos, Diego. La verdad que es un placer tenerte. Y para empezar a conversar, lo primero que quería preguntarte es, digamos, sobre temas vinculados a la regulación, sobre todo que nos cuentes un poco a tu modo de ver qué diferencia vos encontrás entre la regulación inteligente y la mera regulación. Y si me permitís también, ¿por qué no pensar que toda regulación es inteligente? En mi opinión, el legislador, cuando opta por aprobar normativa, no siempre está actuando en base a un cálculo y un análisis económico, no siempre está midiendo los costes, los beneficios, las alternativas privadas que puedan existir, sino que lo está haciendo en gran medida dentro de un ciclo político en el cual las recompensas son de corto plazo, los grupos de presión o los grupos de interés pueden influir las decisiones en una u otra dirección y obviamente la opinión pública tiene un criterio que pesa mucho y que no necesariamente está alineado con el cálculo del impacto económico que tienen las normas, las leyes, las regulaciones que se aprueban, ¿verdad? Entonces yo empezaría por ahí, ¿no? Por el hecho de que el legislador no necesariamente se ha sentado con todas las partes, no ha evaluado la situación, las alternativas, no se ha planteado si la regulación puede desarrollarse mejor en el ámbito privado, no ha tenido en cuenta los costes que puede estar generando, está obedeciendo más bien al ciclo político, ¿no? Que es lo que nos encontramos a menudo en muchas intervenciones de la esfera pública en la privada. Y por ello, la regulación, por mucho que pueda ser bien intencionada en algunos casos, tiende a generar cargas que en última instancia, cuando se van acumulando, pueden suponer un obstáculo muy, muy fuerte al desarrollo de la economía de mercado, a la captación de inversión, al desarrollo de nuevas actividades e innovación, etc. Entonces, yo pienso que el problema de partida es ese, ¿no? No deberíamos asumir que toda la regulación es inteligente, más bien deberíamos asumir que la regulación está sujeta a procesos políticos que no necesariamente tienen en cuenta todos los incentivos y los impactos económicos desarrollados a la aprobación y que por lo tanto lo que deberíamos hacer es un análisis siempre cauteloso antes de introducir normativa que en última instancia puede deformar, ¿verdad?, los procesos del mercado, la captación de inversión, la generación de riqueza en el ámbito de la empresa. Partiendo de esa base, yo diría que el concepto de regulación inteligente es el resultado precisamente de que el acervo legislativo que hoy tenemos, ¿no?, que es pues esos cientos, si no miles de leyes, ¿no?, que se aplican en distintos ámbitos de nuestras economías, en todo el mundo, porque este problema es bastante generalizado, ese acervo nos obliga a replegar parte de las cargas que hemos introducido, replegar parte del intervencionismo que hemos promovido,
repensar muchas de las normas, restricciones, limitaciones que hemos practicado y procurar que el entorno regulatorio sea más favorable. Entonces, regulación inteligente sería lo que deberíamos haber tenido en un primer momento, lo que no tenemos en la actualidad y lo que nos debemos obligar a promover a futuro, a base de revisar, derogar, simplificar, eliminar normativa redundante, innecesaria o dañina, y también de intentar que un poco a futuro la regulación sea menos intervencionista, tenga más peso la autorregulación privada y que en definitiva exista un cálculo coste-beneficio y de impacto y de evaluación cada vez que estemos aprobando una norma, para que de alguna manera no consigamos que todo lo que a veces se puede ahorrar el sector privado, por ejemplo, una rebaja de impuestos, ¿no?, se termine convirtiendo, por otro lado, en una elevación de costes regulatorios, que al final terminan siendo un obstáculo muy grande para hacer negocios. En España, por ejemplo, donde yo vivo, la burocracia es citada comúnmente como uno de los 3 principales factores para hacer negocios, de modo que hablamos de un problema económico de máximo nivel y de primer orden. Sí, sin dudas, y bueno, muchísimas gracias por la respuesta, porque la verdad que creo que fue clarísima para entender, digamos, los peligros tanto de la regulación, de la burocracia, como, digamos, a qué tipo de regulación deberíamos aspirar, y también, como vos muy bien mencionabas, a entender, y ni hablar ahora con la posibilidad que tenemos a través de plataformas y muchas otras, digamos, muchas otras creaciones de los últimos años con las que no contábamos hasta hace muy poco, de que, digamos, la economía misma se autorregule y que sea la interacción entre usuarios y proveedores de servicios quienes regulen cómo son esos servicios. Yo siempre digo, yo no necesito pensar si Airbnb, la empresa, está regulada o no en tal o cual país, para con un grado de confianza muy alto alquilar ya sea una habitación o un departamento entero en un lugar, porque sé que la empresa misma tiene un montón de mecanismos para tratar de proveerme el mejor servicio, y que, digamos, si hay estafadores dando vueltas, se les va a hacer muy difícil poder estafarme a través de Airbnb. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Pero al margen, una pregunta, digamos, vinculada, siguiendo el tema de España y regulación. ¿Se te vienen a la cabeza casos de burocracia y regulación fuera de control? Sé además que muy recientemente, y también voy a dejar un link a eso en la descripción del episodio, han publicado a través del Foro Regulación Inteligente un estudio sobre el bloqueo burocrático al urbanismo y a la vivienda en Málaga. ¿Es ese uno de los peores ejemplos? ¿Hay otros? ¿Qué nos podés contar al respecto? Pues al final, cuando pensamos en la manera en la que se desarrolla la regulación hoy en día, pues obviamente tenemos la mirada puesta en las economías colaborativas, los servicios de plataforma, ¿no?, que son fenómenos más recientes que el regulador pues ha tendido a enfrentar siempre con una actitud proteccionista de los intereses ya creados, de las industrias ya consolidadas. Mencionabas, pues, por ejemplo, el caso de Airbnb con la hospitalidad. En España tenemos un caso curioso con lo que aquí se llama licencias VTC, que son, por ejemplo, los permisos que autorizan el uso de transporte de pasajeros con plataformas como Uber, como Cabify, que de hecho es una empresa española, y siendo Cabify una empresa española que tiene actividad en muchos países de Latinoamérica y siendo un competidor de Uber, pues aquí en España básicamente se ha prohibido su actividad en muchas regiones, ¿no? Madrid es una feliz excepción, pero por lo general la normativa ha tendido a restringir el desarrollo de esa alternativa, ¿no?, a lo que sería el servicio del taxi regulado. Entonces, es llamativo, ¿no?, que tengamos al fin y al cabo un discurso en el cual los políticos siempre se van a querer hacer una foto hablando de innovación, promoviendo la innovación, insistiendo en la importancia de la innovación, y luego a través de la regulación no dudan en asfixiar en última instancia la innovación a base de prohibir el desarrollo de estas nuevas plataformas, nuevos sistemas de generación de negocio. Y en el caso que citabas, ¿no?, en el Foro de Regulación Inteligente estamos ahora mismo marcados en un proceso de revisión de la normativa inmobiliaria y urbanística
porque pensamos que no solo podemos hablar de innovación en el sentido tecnológico, sino que pensamos que es fundamental ampliar esa conversación y concebir la innovación como la sofisticación de los métodos y mecanismos de producción en cualquier sector de la economía, ¿no? Y en ese sentido, lo que pasa con el urbanismo y con la construcción, con el ámbito inmobiliario, es muy llamativo en el caso de España, porque el sistema está totalmente planificado. Entonces, si tú quieres desarrollar nuevas formas de desarrollos inmobiliarios, quieres apostar por nuevos materiales, nuevos métodos constructivos, nuevos modelos de ciudad incluso, si quieres plantear también distintas formas de convivencia para las personas que residen en un edificio y que, por ejemplo, tienen intereses similares, ¿no? El housing para personas dedicadas a las mismas actividades profesionales, las residencias de personas ya de mayor edad, algo importante en un continente como Europa, ¿no? Que va hacia el envejecimiento de manera acelerada y que puede y debe concentrar de alguna manera los esfuerzos en favorecer ese envejecimiento de una forma activa. Todo eso está limitado por las reglas de construcción, las reglas de planificación urbanística, las reglas que en definitiva hacen que el urbanismo esté y el sector inmobiliario esté totalmente congelado. Entonces, nosotros ya hemos promovido desde el Foro de Regulación Inteligente, en el caso de Madrid, una flexibilización de la ley del suelo, que es la primera que se hace en 30 años, que ha sido muy positiva, porque lo que ha hecho es eliminar la necesidad de presentar licencias para poder iniciar los proyectos, porque en el momento en el que tienes que pedir una licencia, te estás ya sujetando a un proceso de espera muy lento y muy largo, muy burocrático y que puede generar retrasos muy importantes, ¿no? Entonces, a base de suprimir esa obligación de licencia, se han dado pasos de gigante para acelerar aproximadamente 3 de cada 10 nuevos desarrollos inmobiliarios en Madrid, lo cual es un avance importante. También se ha producido el desbloqueo de una actuación muy importante para la transformación de Madrid, que es el llamado Madrid Nuevo Norte. Todo el norte de la ciudad va a ser reorganizado por completo, con la construcción de un nuevo barrio en el que habrá más de 20.000 viviendas, con un museo internacional, una universidad internacional, nuevos medios de transporte, como por ejemplo la renovación de la línea de alta velocidad que sale desde el norte de Madrid y que se conecta con buena parte del país. Y todo eso tiene inversión privada detrás, 5.000 millones de inversión privada en una primera fase, a los que se irán sumando pues hasta aproximadamente unos más de 20.000 millones, ¿no? Y todo promovido por entidades del sector privado, promotoras inmobiliarias, bancos, etc. Entonces, esta operación, la operación Chamartín, como se la ha llamado siempre popularmente, también ha estado atascada en la burocracia durante 20 años y hemos trabajado desde hace un lustro para desbloquearla y pues felizmente la alcaldesa Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid dio pasos de gigante, permitió una especie de sandbox regulatorio para que las empresas que operen dentro de este nuevo espacio también tengan permisos especiales y puedan desarrollar su actividad con permisos especiales que les permitan saltarse algunas de las obligaciones normativas si justifican que en el caso de su sector están obsoletas y no se sostienen. Y esto será muy importante para la transformación de Madrid. Y con esa experiencia de Madrid ya en el bolsillo, con esa victoria, ¿no? En el ámbito de la mejora regulatoria y de la promoción de una transformación hacia la ciudad inteligente en Madrid, pues nos hemos embarcado ahora mismo en una revisión de la situación que tienen otras grandes capitales españolas, ¿no? Y a nadie escapa que Barcelona pasa por un mal momento. Barcelona sufre enormemente la pinza letal de un gobierno regional, el de Cataluña, que está dedicado únicamente a la causa nacionalista y que promueve una agenda económica muy intervencionista, muy poco amiga del empresario. Y a esto hay que sumarle un gobierno local, un gobierno municipal que está en manos de una coalición comunista y que no quiere saber nada ni del desarrollo urbano, ni del sector inmobiliario, ni de la empresa, ni de la innovación, ni nada. Es un gobierno decididamente partícipe y promotor de ideas propias de la izquierda más radical, ideas que pensábamos, ¿no?, que se habían caído con el muro de Berlín, pero que por lo visto siguen ahí. Por eso nos hemos fijado no en Barcelona, sino en Málaga, porque ahora mismo existe el consenso de que Málaga es la nueva Barcelona, la economía costera y periférica española con tradición y raigambre comercial que está consiguiendo crecer a base de atraer población, más de 25.000 nuevos habitantes cada año,
conocimiento, con universidades y espacios, un campus Google, por ejemplo, que se ha abierto recientemente allí, un clima magnífico, al igual que el de Barcelona, playa, la ciudad con más días de sol de la península, en definitiva, una propuesta de valor muy importante. Entonces, nos hemos fijado que la regulación en Málaga ha mejorado en muchos aspectos, como digo, incluso se están abriendo algunas de las principales empresas de Silicon Valley están apostando por el llamado Málaga Valley, ¿no? O sea que hay una especie de pequeño clúster ahí tecnológico, informático y de digitalización económica, pero en el urbanismo no. Entonces, una ciudad necesita crecer en todos los sentidos. No puedes congelar la parte constructiva, ingenieril, arquitectónica, mientras los negocios se están sofisticando y mientras las familias pues, van cambiando y mientras la población va creciendo. Entonces, en Málaga lo que estamos viendo es que hay un retraso muy importante en el desarrollo de vivienda y que casi no queda vivienda disponible. Entonces, ha habido un aumento de precios brutal de un 40%, ¿no? En el último lustro aproximadamente, antes de la pandemia. La pandemia ha conseguido moderar eso puntualmente, pero a 2022 las perspectivas vuelven a ser de crecimiento y esto puede hacer que al final todo el crecimiento de Málaga se quede en nada. Entonces, para que Málaga sea la nueva Barcelona, que yo creo que es algo que se puede hacer, las mayorías políticas autonómicas y locales son proclives a ello, la comunidad inversora, empresarial, lo ve con buenos ojos, pero para ello hace falta dar una vuelta al urbanismo, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es que esperes ojalá una hora y media, ¿no? Un año y medio para poder desarrollar cualquier tipo de promoción urbanística, siendo en la gran mayoría de los casos transformación, ¿no? De inmuebles envejecidos, rehabilitación, cambios de uso, etcétera. Ya si hablamos de obra nueva, en España podemos estar hablando de que hay muchos terrenos que no están autorizados para la construcción y el proceso de cambiar los planes urbanísticos, aprobar los nuevos proyectos, solicitar las licencias de edificación, recibir los informes medioambientales, de aguas, etcétera, favorables. Todo esto suma 10 años. Es decir, si yo quiero empezar desde cero, vivienda donde no hay ahora mismo nada, necesito 10 años. Parto, por supuesto, de que no quiero hacer vivienda en un espacio protegido, ¿no? En un parque natural, en un espacio así, pero obviamente España es un país con mucho suelo, Málaga y muchas otras ciudades tienen mucho suelo disponible y como en algunos planes urbanísticos redactados hace 10, 20 años que no tienen nada que ver con la realidad cotidiana y moderna, ¿no? De estas ciudades, pues algunos suelos quedan catalogados como no urbanizables, pues hay que abrir un nuevo plan urbanístico, pedir todas esas licencias, licitar esa nueva edificación, tener todos esos informes y al final te vas a 10 años de espera. O sea que si quieres transformar el urbanismo en una ciudad, necesitas 1 año y medio en papeleo. Si quieres iniciar nuevos desarrollos en la ciudad, necesitas 10 años. Entonces, todos estos problemas lo que hacen es que se encarezca la vivienda, que sea más difícil desarrollar ciudades inteligentes y frenan la inversión, frenan el empleo, encarecen en definitiva el coste de la vida para las familias y para las empresas y en última instancia pues dañan el crecimiento, el dinamismo y la innovación que necesita cualquier economía para prosperar. No sé si ese ejemplo yo creo que te parece llamativo, ¿no, Federico? Hay muchos más, ¿no? Pero empezaba hablando antes también de las licencias, ¿no? de coche con chofer, ¿no? Es decir, lo que sería Cabify, Uber, Bolt, etcétera, y acabamos con algo como el urbanismo, ¿no? Y que está haciendo también mucho daño en el desarrollo económico el no tener liberalizado ese urbanismo. Felizmente Madrid ha actuado bien, pero como vemos hay muchos otros casos que no y en general el sector sigue muy intervenido. Todo clarísimo, Diego, no, muchísimas gracias. Te escuchaba con mucha atención y mientras te escuchaba también recordaba, vos sabés, y vos has sido parte en muchas oportunidades de un evento muy grande que se hace alrededor de Europa, que es el Free Market Roadshow, y recuerdo hace un par de años en España en particular, con todo el auge de las plataformas, sobre todo Airbnb, digamos, y todo lo que permite aplicar el poder de la economía colaborativa al sector turístico, recuerdo que una de las grandes discusiones en España, y eso marca a veces, digamos, como ciertos pánicos o cosas que literalmente no tienen nada que ver con la realidad pueden terminar definiendo la agenda. Uno de los grandes temas respecto de Airbnb era la posibilidad que alguien se electrocute en un
que haya alquilado un Airbnb. Y yo pensaba, ¿cuánta gente muere por electrocución en España? Yo jamás escuché ningún caso, nunca escuché que, digamos, haya un problema generalizado de gente que se electrocuta utilizando, no sé, algún aparato eléctrico en el baño o algo por el estilo. Yo pensaba, ¿en serio este es digamos, este es el gran drama al que hay que tener cuidado y por eso hay que prohibir Airbnb, por ejemplo? Es que en última instancia, como tú bien estás diciendo, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que el legislador introduzca este tipo de cláusulas? Bueno, porque lo hace bajo presión, una presión que es negativa por dos lados. Por un lado, hay una opinión pública que no se termina de escorar claramente a favor de la libertad de empresa y la libertad de mercado, entonces puede llegar incluso a caer en la hipocresía de ser usuaria de estas plataformas y criticarlas al mismo tiempo. Y por otro lado, lo que es ya mucho más grave es el hecho de que el legislador escuche a las empresas que enfrentan una competencia nueva, pero que no respete el derecho de esas nuevas empresas a plantar cara a modelos de negocio existentes y romper esos mercados a golpe de innovación y plantear un nuevo mercado en el cual las estructuras antiguas se tengan que adaptar a un régimen de competencia, ¿no? Competencia que ahora mismo no enfrentan porque tienen situaciones ganadas a base de regulación, ¿no? Entonces, cuando se asume que un particular no puede arrendar su domicilio con libertad de la manera en la que considere oportuno, por mucho que sea su propiedad, cuando todos los contratos de alquiler quedan sujetos a normas muy estrictas que en la práctica solo permiten un alquiler al uso, y cuando de esa forma lo que se pretende es prohibir el alquiler turístico, pues obviamente estamos viendo que hay una intencionalidad, en este caso del sector hostelero, de que no exista esa competencia. Y ahí la actitud grave no es la del hostelero. El hostelero hace pues lo que ve oportuno para proteger sus intereses económicos. Lo que no puede ser es que el legislador, que debe estar por encima de esa presión, no reaccione de forma ecuánime y permita la entrada de nuevos competidores y la participación de nuevos agentes en un mercado que de hecho ya ni siquiera es el mismo, porque queda roto el viejo paradigma y queda inaugurado un nuevo paradigma, como nos ha ocurrido a todos, ¿no? Una de mis actividades es periodística y evidentemente la irrupción de Internet ha cambiado por completo el funcionamiento de los flujos de información, de los periódicos, etc. Entonces, ese mismo cambio que se tolera en unas esferas se tiene que tolerar en todas las demás. Es importante, eso sí, acompañar esos cambios de medidas que permitan aligerar las cargas que tienen los sectores que de repente se ven en esa situación. Por ejemplo, en Madrid, a mí me parece que ha sido un acierto muy importante, además, el que al taxi no solo se le ha autorizado la competencia de Uber o de Cabify, sino que también se han aprobado medidas que están orientadas a reducir algunas cargas o algunos problemas, ¿no?, para operar que tenía el taxi. Es bueno que el taxi también opere con menos restricciones. Ni tiene que tener un monopolio, ni tiene que estar sujeto a tantas restricciones, ¿no? Y eso es un acierto. Otro ejemplo que te pongo es el de la hostelería, que en Madrid se está beneficiando, por un lado, de que el sector tiene ahora menos cargas, se le han eliminado muchos requisitos normativos y regulatorios, pero al mismo tiempo pues, se ha introducido la competencia de los pisos turísticos que de hecho han quedado vetados en buena parte de España también en su momento y que bueno, han tenido que recomponerse, cambiar su forma de operar y evidentemente son otro ejemplo muy visible de un negocio en el que en última instancia lo que tenemos aquí es el legislador metiéndose a decirle a la gente lo que puede y lo que no puede hacer en vez de limitándose a evaluar una cuestión económica y sentando unas reglas de juego pues más o menos sencillas, comunes, de aplicación general y que sean poco intervencionistas, que permitan que la gente pues haga negocios con normalidad. Sí, sin dudas. Y bueno, en varias oportunidades ya mencionaste ejemplos positivos provenientes de Madrid, también, digamos, ciertas diferencias con otras regiones, otras provincias, otras ciudades de España. Entonces la pregunta, bueno, que cae un poco de Maduro es, ¿por qué Madrid es tan diferente? Yo pienso que lo que ha pasado en Madrid en los últimos 20 años es el resultado de una serie de factores, ¿no? El primero es la naturaleza abierta de la comunidad madrileña, donde
1 de cada 2 trabajadores viene o de otros territorios dentro de España o de otros países. Entonces, hay una sociedad abierta por definición, o sea, hay un liberalismo popular por definición. Esto es como decirle a un país como Estados Unidos que tiene que desarrollar un modelo político, económico y social cerrado, cuando pues no deja de ser hijo de oleadas y oleadas y oleadas de inmigración provenientes de Asia, del sur del centro de América y de evidentemente Europa, y también obviamente pues en menor medida, pero igualmente también África y Oceanía. Entonces no tiene sentido decirle a una comunidad abierta, a una sociedad abierta, que tiene que estar sujeta a modelos políticos y económicos y sociales cerrados, porque va en contra del propio acervo y del sentimiento de mucha gente que, francamente, si viene a Madrid es a ganarse la vida y a que les dejen en paz. Entonces, pues el 40% de su población son o bien personas de otras regiones o bien personas de otros países. Esos números van a más, es decir, cada vez hay más españoles que se trasladan a Madrid desde otros lugares del país. Cada vez hay más gente que viene del resto de Europa, también mucha gente que está viniendo de los países de la América hispana a vivir en Madrid, y todo eso, pues, por definición ya genera una especie de liberalismo popular. La gente que reside en Madrid quizá no ha venido aquí después de leer un tratado sobre la economía de mercado o la innovación en un sistema capitalista, no, lo que han venido es comprobando que, oye, que ahí se genera más empleo, que hay más crecimiento y que parece que la gente puede vivir razonablemente en libertad sus proyectos de vida y por lo tanto pues toman esa decisión, hacen las maletas, votan con los pies y se trasladan a Madrid. Entonces, eso para empezar, es decir, Madrid no creo que se preste a ingeniería social intervencionista después de haber conseguido un éxodo de población tan grande a su favor, ¿no? Que ha venido tanta gente de tantos lugares en las últimas 2 décadas. Eso en primer lugar. Entonces tenemos un liberalismo popular, si me apuras. Y luego tenemos un liberalismo intelectual. En Madrid han confluido a lo largo de los últimos 20 años muchos economistas, periodistas, escritores, intelectuales, políticos, think tanks, fundaciones, centros de estudios, organizaciones dedicadas al mundo de las conferencias y los eventos, etcétera, que lo que tienen en común es que defienden la economía de mercado y el capitalismo. Entonces, esa es un rasgo diferencial que, por ejemplo, se puede ver claramente en el plano político. En Madrid, la representación de la extrema izquierda es nula, al contrario de lo que ocurre en el conjunto de España, donde la mitad del gobierno nacional está en manos de un partido comunista, como es Podemos. Aquí Podemos, incluso con la candidatura de su líder fundacional, Pablo Iglesias, consiguió un rotundo fracaso, fue la fuerza menos votada entre las que tuvieron representación y por lo tanto le llevó directamente a la retirada, ¿no? a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias era vicepresidente del gobierno de España, era el creador de Podemos, era el hombre del chavismo, el bolivarianismo, etcétera, en España, y como digo, fue medirse ante el electorado madrileño y tan grande fue el rechazo que terminó acabando con su carrera política. Y en Madrid, pues en todos los distritos y en todos los municipios, los partidos de centro-derecha, que son mucho más liberales en Madrid de lo que son en el resto de España, cosechan mayoría tras mayoría. Si uno revisa el mapa de Madrid, creo que de unos 200 municipios en las últimas elecciones regionales solo hubo 2 en las cuales la lista de la izquierda fue la más votada, y de hecho, si a eso le sumásemos otras candidaturas, ¿no? de la derecha más populista, que sería Vox, y otras opciones de centro como Ciudadanos, pues la izquierda también sería minoritaria en esos 2 únicos municipios, ¿no? Entonces, pues hay un liberalismo intelectual, ideológico, de élites, que se suma a ese liberalismo más popular y social que describía antes. Entonces eso permea en todo, la empresa, la sociedad, la cultura, la política. Aquí hay una hegemonía liberal que no se da, lamentablemente, en otras partes de España, pero ahora mismo yo creo que cualquier observador con 2 dedos de frente se puede dar cuenta de que Madrid es hoy por hoy la capital del capitalismo en Europa. ¿Qué consecuencias, qué cambios en la vida de la gente provoca este fenómeno que vos llamás liberalismo a la madrileña? Bueno, el primer ámbito en el cual Madrid ha sido relativamente agresiva a la hora de cambiar
su modelo y de acercarse a un planteamiento puramente liberal es la fiscalidad. En España tenemos un sistema político, económico muy descentralizado. Somos uno de los países con mayor descentralización, tanto fiscal, según la OCDE, como de autoridad, según la Universidad de Oxford. Es decir, aquí hay la sanidad, la educación, por ejemplo, son cuestión de los gobiernos regionales. También el grueso del transporte cotidiano es cosa de los gobiernos locales o regionales. El gobierno nacional tiene competencias, obviamente, pero muchas menos que en otros países de nuestro entorno. Entonces, Madrid, dentro de ese marco de competencias, lo que ha hecho es eliminar todos los impuestos propios. Ahora mismo en España hay 100 impuestos regionales distintos. Hay una comunidad autónoma donde existe incluso, por ejemplo, un impuesto sobre el uso del telesilla, ¿no? El coche que te sube, ¿no? de la falda a la montaña en las estaciones de esquí. Entonces, frente a ese modelo, ¿no? Con 100 impuestos de todo tipo, no tan absurdos como ese que te acabo de contar, Madrid no tiene ningún impuesto propio. No tiene impuestos de hidrocarburos, ni de plásticos, ni de grandes superficies, no tiene ningún tipo de impuesto propio. Y dentro de los impuestos que sí le toca aplicar por mandato nacional, ha decidido básicamente vaciar por completo el impuesto sobre el patrimonio, que no existe en Madrid porque el tipo aplicado es un 0 y ha quedado suprimido. Ha eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones para la gran mayoría de los casos, padres a hijos, entre hermanos, etc. Entonces, lo que hay, ya que no se puede suprimir el impuesto, lo que hay es una devolución del 99%, o sea que la práctica está prácticamente eliminado. Y también Madrid ha introducido en clave fiscal pues una serie de medidas de reducción, como por ejemplo pues que los autónomos tengan una tarifa plana de 50 euros para que el trabajador por cuenta propia durante sus 2 primeros años de actividad se ahorre aproximadamente unos 5.000 euros. O otro de los casos también yo creo para destacar es que el tipo máximo del impuesto sobre la renta, que es del 43%, no es un tipo bajo, pero sí es el tipo más bajo de todas las comunidades autónomas españolas. Y está en la banda media-baja de lo que nos encontramos en Europa Occidental, ¿no? Porque tenemos algunos países donde se ven tipos del 50, 55%, etcétera. Pero aparte, además, hay que tener en cuenta que ese impuesto está muy bonificado. Tiene muchas deducciones por educación, por cuidados, por gastos de diversos tipos. Entonces, bueno, en la práctica el tipo es menor y tiende más bien a ser una retención al final en torno al 35%. Hay que decir que estas medidas fiscales han ido acompañadas de una política de regulación. En Madrid existe una línea abierta contra la hiperregulación, en la cual son las empresas las que comunican directamente al sector público qué trabas, trámites, normas, etcétera, les complican la actividad. Y de esa forma, con esa línea abierta contra la hiperregulación, se han recabado pues, literalmente cientos de propuestas para la mejora del clima regulatorio que ya se están implementando. Por ejemplo, Madrid, el día en el que grabamos este podcast, pues Madrid ahora mismo acaba de aprobar una ley que elimina la necesidad de pedir licencia a cualquier empresa que ya esté autorizada en otro territorio español. Entonces se genera ahí un atractivo muy importante porque lamentablemente en España hace falta una licencia en cada región, salvo ahora en Madrid, que directamente reconocerá automáticamente cualquier permiso otorgado por otra administración española. Y bueno, pues ya comenté que ha habido una desregulación del suelo, o sea que son distintas medidas de desregulación muy positivas. También aquí hay libertad de horarios comerciales total, no hay restricciones a los horarios de apertura, los días de apertura, etcétera. Esto es una novedad para algunos países, sobre todo en el sur de Europa, y en Madrid lleva operando así pues más de una década, ¿no? Entonces pues, no es casualidad que Madrid a fecha de hoy sea una de las grandes capitales de compras, ¿no? Una shopping capital, no solo para ciudadanos del resto de España, sino también para mucha gente que viene a pasar el fin de semana, a disfrutar de la oferta de ocio, gastronomía y también pues, bueno, hacer compras aprovechando un poco el tirón del sector textil y de la moda española, ¿no? Que digamos que se ha puesto a competir con Milán o con París o con Londres, cuando pues, tradicionalmente Madrid nunca había jugado un papel en ese segmento, pero las cosas cuando se deja libertad de actuación a los agentes privados cambian de forma mucho más rápida de lo que nos podríamos pensar, y este ha sido un gran caso de éxito. Y luego hay otra cuestión que yo creo que es muy importante, que es
cómo se ha favorecido la libertad de elección dentro del sistema de educación y de sanidad pública, para que la gente, ya que está pagando un sistema público de educación y de sanidad, pueda elegir a qué colegio lleva a sus hijos con independencia de cuál es su código postal de residencia, que puedan cambiar de un colegio a otro, cambiar de centro de salud a otro, de un hospital a otro, de especialista médico a otro, recibir telemedicina bajo demanda y no con algún tipo de asignación, etcétera. Y además se ha promovido y mucho la inversión privada en sanidad y en educación. Por ejemplo, 1/3 de la red sanitaria pública es manejada por empresas. Madrid es la comunidad con más penetración de seguros privados sanitarios, y además Madrid tiene 8 de cada 10 nuevos alumnos en Madrid, sea porque son niños que han nacido y que han entrado en el sistema, sea porque son hijos de papás que se han trasladado desde otras partes de España o del mundo. Pues de cada 10 nuevos alumnos del sistema educativo en los últimos 10 años, 8 de cada 10 han ido a centros concertados o privados. Los concertados son algo así como una charter school, donde el papá y la mamá pues pagan aproximadamente pues unos 100, 200 euros mensuales, y el resto del coste lo cubre el Estado, que se ahorra así un 25% de gasto, y de esta manera favorece que el sector privado tenga un peso también en la gestión de la sanidad. No solo con colegios privados, sino también con estas escuelas concertadas, que tienen un peso muy importante, ¿no? Aproximadamente pues 4 de cada 10 alumnos van a ellas aquí en Madrid, que es más del doble de lo que vemos en muchas otras regiones españolas. Entonces, todo esto ha remado muy a favor, y la gota que ha llenado el vaso, en este caso para bien, ha sido que en plena pandemia del coronavirus Madrid ha sido la capital más abierta de Europa. Y mientras en el resto del viejo continente pues lo que había eran restricciones y limitaciones y vetos, pues en Madrid lo que ha primado es la apuesta por conciliar la salud y la economía en todo momento, por evitar los confinamientos masivos, y aunque el gobierno de España se opuso al gobierno de Madrid por hacer esto, y aunque hubo una gran campaña en muchos medios de comunicación pues tildando irresponsable esta estrategia, pues al final los datos han demostrado que está en una apuesta ganadora, y mucha gente ha tomado nota de ello. Se han publicado numerosos artículos en prensa internacional sobre la gobernadora o presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso. Ha aparecido en las páginas del Wall Street Journal, la revista Bloomberg, el Financial Times, el Corriere della Sera, la revista Paris Match, Le Figaro, Die Welt, la revista The Economist. Es decir, la prensa internacional se ha rendido ante el ejemplo de Madrid, y me quedo con un titular del Financial Times que decía hace muy poquito que si hay algún sitio que ahora mismo representa el sueño europeo de tener una vida próspera y en libertad, es Madrid. Súper interesante, Diego. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu buena disposición. Ojalá podamos en un futuro próximo seguir conversando de estos temas, seguir conversando de las cosas buenas que están pasando en Madrid, y ojalá, bueno, en el resto de España y el resto de Europa. Es sin duda un ejemplo muy positivo el de la Comunidad de Madrid. Y bueno, de nuevo agradecerte tu participación, y ojalá podamos conversar de nuevo pronto. Claro que sí, Federico. Un abrazo y un saludo a todos tus seguidores. Para mí un placer, de verdad, haber compartido este rato contigo. Muchísimas gracias, y bueno, a todos quienes nos escucharon, no olviden suscribirse a través de cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcasts. También se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube de Somos Innovación. Y nos encontramos en un nuevo episodio de Sí. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.